Mi mamá castigaba regularmente a mi hermano y a mí sin razón. Cuando era niño, vivir con mi mamá era difícil. No siempre era malo. Algunos días estaban bien, pero la mayoría del tiempo sentíamos que caminábamos sobre cáscaras de huevo, como si un pequeño error pudiera llevar a un castigo. Lo peor era que, a veces, ni siquiera tenía que ser culpa nuestra. Si algo salía mal en la casa, como un vaso caído o comida derramada en la encimera, mi mamá se enojaba de inmediato. No nos preguntaba qué había pasado, no verificaba si tal vez los gatos lo habían hecho. Simplemente entraba furiosa a la habitación, se paraba con los brazos cruzados y empezaba a gritar. Siempre, cada vez, la culpa era mía o de mi hermano. Sin preguntas, sin discusión. Al principio intentábamos explicar. Decíamos cosas como, no fui yo, o ni siquiera entré a la cocina hoy. Pero ella nunca escuchaba. Ya tenía su mente decidida. En cuanto veía un desastre, asumía que fuimos nosotros. No importaba si decíamos la verdad. Ella no quería oírla. Con el tiempo dejamos de intentarlo. Yo empecé a aceptar la culpa solo para terminar la pelea más rápido. Decía, está bien, fui yo, incluso si no era cierto. Podía ver en su cara que eso la tranquilizaba. Se calmaba casi al instante. Su voz se hacía más suave. Suspiraba, y a veces incluso decía algo como, ¿ves? Ahora estamos avanzando. Y así, de repente, ella actuaba como si todo estuviera bien otra vez, sin disculpas por gritar, sin un gracias por decir la verdad. Nada. Como si apretara un interruptor. Seguía con su día como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo me quedaba castigado, sentado en mi cuarto, mirando la pared, preguntándome por qué decir la verdad nunca parecía importar. Lo que lo hacía peor era cómo usaba a mi papá en sus castigos. Siempre lo mencionaba cuando estaba enojada, aunque ya estaban divorciados. Decía cosas como, sabes que a tu padre le molestan estas cosas. Pero la verdad era que no. Después de que mi papá conoció a mi madrastra, en realidad se volvió más relajado. No era perfecto, pero empezó a ser más amable con nosotros. Hablaba más con nosotros, hacía bromas y hasta preguntaba cómo fue nuestro día. Mi mamá no sabía eso. Aún hablaba de él como si fuera un hombre frío y estricto que castigaba por cualquier cosa. Pero en realidad era todo lo contrario. Mamá era la que gritaba más. Mamá era la que nos castigaba por tonterías. Papá, aunque no lo creas, a veces sí nos escuchaba. Pero nunca se lo dije. Nunca le dije, mamá, a papá ni siquiera le importaría un derrame. Nunca dije, él no nos castigaría por esto. Porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Ella odiaba oír cualquier cosa sobre la casa de papá. En cuanto lo mencionábamos, aunque fuera de pasada, ella se cerraba. Su cara se volvía seria, sus ojos fríos. Era como si levantara una muralla dentro de sí. No quería oírlo, ni una palabra. Así que si le hubiera dicho que ella era más dura que papá, lo habría tomado como un insulto. Pensaría que estábamos tomando partido. Y tal vez lloraría. O tal vez se enojaría aún más. Así que me quedé callado. La dejé creer que tenía razón. Y la dejé seguir castigándonos por cosas que no hicimos. Esto pasaba todo el tiempo. No una o dos veces. Me refiero a cada semana y a veces más seguido. Mi hermano y yo nos acostumbramos. Después de un tiempo, empezamos a escribirnos notas en papel cuando ella nos castigaba. Nos las pasábamos, incluso si estábamos castigados y debíamos estar en silencio. Escribíamos cosas como, esto es tan tonto, o, ¿por qué siempre piensa que fuimos nosotros? A veces incluso dibujábamos caricaturas de ella, gritando con fuego saliendo de su boca, solo para hacernos reír. Era nuestra pequeña forma de sobrevivir al caos, porque reír era lo único que ayudaba. Y lo peor es que ni siquiera tenía sentido. Teníamos 2 gatos en la casa, 2 gatos muy activos que amaban saltar sobre mesas y encimeras. Corrían todo el día, tirando cosas, empujando vasos con la nariz, frotando su cabeza contra todo. A veces incluso se les oía hacerlo. Y aún así, mi mamá nunca los culpaba. Siempre éramos nosotros. Creo que parte de eso era porque casi no notaba a los gatos. Simplemente estaban ahí,
No jugaba con ellos, no les hablaba. Les daba de comer, sí, pero toda su atención era para el perro. Ese perro era su bebé. Lo dejaba sentarse en el sillón, dormir en su cama, y le hablaba como si fuera una persona. Pero los gatos era como si no existieran para ella. Así que cuando algo se rompía o se derramaba, nunca consideraba que los gatos podían haber sido los culpables. Nunca. Incluso si decíamos, tal vez los gatos lo tiraron, ella respondía, no culpen a los gatos por su desorden. Como si fuera una excusa que inventábamos. Pero no lo era. Era la verdad. Y los castigos nunca eran justos. No decía, limpia eso, o ten más cuidado la próxima vez. Sus castigos siempre eran extremos. Nos quitaba los videojuegos por una semana. O decía que no podíamos salir. O cancelaba una pijamada que habíamos planeado. A veces nos prohibía hablar entre nosotros, como si ni siquiera pudiéramos estar en la misma habitación. Y otra vez, todo por cosas que ni siquiera hicimos. Todo esto me hacía querer estar en casa de papá mucho más. En casa de papá, las cosas eran más tranquilas. No teníamos miedo de que pequeños accidentes se convirtieran en grandes castigos. Si derramábamos algo ahí, simplemente lo limpiábamos y seguíamos con el día. Sin gritos, sin drama, sin estar castigados por una semana. Y lo mejor de todo, si decíamos no fui yo, él realmente escuchaba. Hacía más preguntas antes de decidir. No es que papá fuera el mejor padre del mundo, pero comparado con cómo eran las cosas con mamá, se sentía como un descanso, un respiro. Creo que lo que más duele al recordarlo es saber que ella probablemente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Tal vez pensaba que era una buena madre por ser estricta. Tal vez creía que al castigarnos, aprenderíamos algo. Pero lo que realmente aprendí fue que decir la verdad no importaba. Aprendí que quedarse callado y aceptar la culpa era más fácil que defenderse. Aprendí que los adultos no siempre quieren escuchar tu versión. A veces me pregunto si alguna vez se dio cuenta de lo injusta que era. O si siquiera recuerda esos momentos. Tal vez para ella fueron cosas pequeñas, unos castigos de vez en cuando. Pero para mí, y para mi hermano, fue una gran parte de nuestra infancia. Todavía hablamos de eso a veces. Todavía recordamos las notas en papel, los castigos tontos y lo enojados que solíamos estar. Incluso ahora, como adulto, todavía me pongo nervioso cuando alguien me culpa por algo que no hice. Me lleva directo a esa sensación, estar parado en la cocina, tratando de explicar y ver que nadie está escuchando. No estoy enojado con mi mamá ahora. He intentado seguir adelante, pero esos recuerdos aún viven en mí, quiera o no. Moldearon la forma en que trato con las personas, la forma en que reacciono cuando me siento acusado. No creo que ella lo entienda realmente. Lo único que sé es que, al crecer, su forma de castigarnos hizo que todo fuera más difícil de lo que tenía que ser. Y a veces, desearía que simplemente hubiera preguntado, ¿qué pasó?, en lugar de asumir que siempre fuimos nosotros los que arruinamos las cosas. Porque la mayoría del tiempo no lo fuimos. Solo éramos niños y solo queríamos que nos escucharan.